De alguna manera nos estamos trasladando, por lo menos con la imaginación y más adelante con la música, a los felices 60, y para ello tenemos con nosotros Miguel Ángel Muñoz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Y Sergio Muela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Muela es uno de los grandes promotores de la música en Málaga, que todavía no se ha dado cuenta de que el micrófono hay que acercarse, Sergio. Sí, ya me he dado cuenta, Yo comentaba antes de comenzar este rato, sobre todo de amistad, que hay gente rara, hay gente que le da, como nuestro buen amigo Curro, por coleccionar púas de guitarra. Sí. Y me vale para preguntaros, los aficionados a la guitarra, cualquiera de los dos, cuesta mucho mantenerla en forma, en mantenerla ideal para cuando uno quiera acariciarla. Realmente, para hacer un concierto normalmente hay que poner cuerdas, siempre que ya estén un poquillo machacadas, se ponen cuerdas, se quinta, se limpia un poco el mástil y se le da un repaso a la guitarra. Hay que tener en cuenta. Lo único que, claro, como tengo tantas guitarras, pues tenerlas en perfecto estado de revista normalmente es difícil. Pero vamos, que sí, que hay que darle su trato. No, es que me gusta resaltar detrás de cada obra, detrás de cada trabajo, precisamente lo que no se ve. Miguel Ángel Muñoz, ¿qué es para ti en tu vida George Harrison? Porque cada vez que vienes aquí al Vendedor de Peines es una verdadera lección de historia discográfica y musical. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti a nivel personal? A nivel personal mucho porque aparte de ser un componente de los Beatles que me gustaban, me fijé, como dije en el anterior programa, porque veía en George Harrison algo diferente, tenía un cierto enigma, un cierto misterio para mí, tenía una manera de componer francamente muy buena y hacía unos riffs de guitarra impresionantes, pero sobre todo me fijé en él porque parecía estar en otra dimensión dentro de los Beatles, ¿no? Al margen de ser el guitarra solista y de contribuir con un 20% de las obras de los Beatles, estaba en otra dimensión y él se preocupó mucho más de su vida interior, de su vida propia. ¿Cuál era el papel de él dentro de los Beatles? ¿Y era el mismo cuando empezó o después en la segunda época con los grandes éxitos? Bueno, dentro de los Beatles siempre tuvo un papel, desgraciadamente para mí, secundario en cuanto a la interpretación de temas propios, ¿no? Pero instrumentalmente era el más aventajado, ¿no? A pesar de ser el más joven, que él empezó en lo que fue el embrión de los Beatles, Quarrymen, tenía solo 17 años, ¿no? Pero ya era bastante virtuoso con la guitarra, ¿no? Hasta el punto de que Paul McCartney convenció a John Lennon, que le veía como un crío, pero francamente pues le aceptaron porque suplía todas las carencias instrumentales que ellos tenían, ¿no? Entonces, en aquellos primeros años, pues George Harrison pues estaba siempre en el escenario, en un lugar un poquito apartado, participaba en las armonías vocales, hacía sus solos de guitarra y poco a poco fue empezando a componer temas y bueno, en la medida en que John Lennon, Paul McCartney o George Martin, que era el productor, le iban dejando, iba introduciendo, ¿no? ¿Había alguna vez o hubo alguna vez celos entre ellos? Bueno, como en toda comunidad surgen las chispas entre los genios, ¿no? Los genios que eran Lennon y McCartney, pues tenían sus diferencias, sobre todo al final. Pero George Harrison empezó a sentirse un poco hastiado y infravalorado, ¿no? Sobre todo a partir del año 67 se pierde un poquito el rumbo ya en cuanto a la unidad de los Beatles. Obviamente ya llevaban 5 o 6 años juntos, ¿no? Y surgen ya las diferencias, las desavenencias. Todo eso surgió sobre todo cuando, tras la muerte de Brian Epstein, que era el manager, aquello quedó un poquito sin control. Y bueno, cada uno iba un poquito a su ritmo, a su manera, ¿no? Digamos que el manager era el punto de unión, ¿no? El que le sujetaba un poco. Sí, sobre todo en la primera época. En la primera época, que eran muy jóvenes, que fue cuando la explosión de la Beatlemanía, que irrumpió en el mundo entero, ¿no? Y el éxito fue masivo, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años, pues la verdad es que todo el mundo, cada uno tenía sus propias inquietudes.
George Harrison la encontró y dedicó toda su vida a labrar un camino que luego lo encontró en la sencillez de lo cotidiano, ¿no? Era una persona muy reflexiva. De hecho, abrazó la fe hindú, ya introdujo el sitar en algunos de los temas de los Beatles y tuvo algunos temas que eran francamente de música y de ideología, filosofía hindú, ¿no? Pero se sentía mal, se sentía como un gregario, como alguien a sueldo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchas canciones que luego George Harrison, con la excepción de los Beatles, asombró a todo el mundo, ya estaban compuestas en época de los Beatles, que eran desechadas, ¿no? Tras la disolución de los Beatles, pues había muchas expectativas, todo el mundo esperaba cuál era el primer disco de John Lennon, el primer disco de Paul McCartney. Sin embargo, fue George Harrison el que abrumó con un triple álbum, el primer triple álbum de la historia de la música, ¿no? Y revistas tan prestigiosas como la Rolling Stone, pues tenía titulares que decir, no escuches a John, no escuches a Paul, escucha a George. Porque ese All Things Must Pass, que era un álbum triple, fue verdaderamente un bombazo musical con cantidad de temas, himnos, plegarias. Aquello luego lo reportó la organización del concierto para Bangladesh, que era, bueno, estaba sumido en una guerra y en la hambruna, y bueno, y el concierto para Bangladesh fue otra efeméride que... Miguel Ángel, la relación por lo general de los músicos con la fe, sea de la religión que sea, siempre, en casi todos los casos, ha sido productiva, porque le sirve para añadir nuevos componentes a su música, nuevos instrumentos, quitando, yo creo que en el caso de Cat Stevens. George Harrison, es cierto que los primeros discos en solitario de George Harrison sí eran un poco más en esa línea hinduista o en esa línea de reflexión, de mensaje, ¿no? Pero él lo utilizó no como un vehículo musical, sino que verdaderamente fue el vehículo de su propia vida, interior. De hecho, durante los años que estuvo en activo, tuvo absolutos periodos de desaparición del panorama musical, lo cual no le importaba mucho. George Harrison era una persona feliz con sus convicciones, con su profunda vida interior y cultivando aficiones como era la jardinería. Y era, la mansión que tenía, donde vive la viuda todavía, en Henley, una población en la ribera del Támesis, es un auténtico parque forestal y es probablemente uno de los jardines privados más impresionantes del Reino Unido, ¿no? Y así, este era George, el jardinero de Friar Park, que se dedicaba a cultivar, a sembrar árboles, a ordenar el jardín y de vez en cuando tocaba. O sea que puede decirse que su imagen coincidía totalmente con lo que él quería y lo que él pensaba. Nunca se traicionó. Absolutamente. No fue una pose, no fue una cuestión de moda. Él empezó en esa línea sobre mediados de los 60 y continuó en esa trayectoria vital hasta el final de sus días. Era más... Es que mientras vamos hablando van saliendo temas más de poses, quizá dentro de los Beatles, John Lennon, con toda la película que hizo con Yoko Ono. No. Bueno, eso era una manera de manifestar una idea. No creo que fuera una pose. John Lennon era un tipo francamente genuino y como lo era George. Lo que pasa es que uno escogió el camino a lo mejor de la vida más social, más política, más activista, y George Harrison escogió el camino de la vida interior. O sea que puede decirse que de los componentes de los Beatles todas eran auténticos, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Todos, cada uno en su estilo, incluso Paul McCartney, era y sigue siendo una... Siempre ha sido el más comercial, ¿no? El que mejor conecta con el público. Sí, pero hay que reconocer a Paul McCartney que es una auténtica máquina de crear canciones, ¿no? Y lo ha seguido siendo hasta ahora y continúa. Verdaderamente pega una patada a Paul McCartney y hace 7 temas, ¿no? Esa capacidad tan prolífica, pues no la tenía a lo mejor George Harrison porque tampoco la cultivaba mucho. Pero siendo pocas las canciones de George Harrison entre los Beatles, están a un nivel de calidad similares a las mejores de John Lennon, a las mejores de Paul McCartney. En ese aspecto queda un poquito descolgada la figura de Ringo Starr porque
Bueno, él era un buen batería. Tocó también más palos, porque tocó el cine. Tocó el cine, tenía una productora que era la Handmade Films, ¿no? Y fue durante muchísimos años un mecenas del cine independiente británico. Películas de los Monty Python están casi todas producidas por él, ¿no? La primera, que fue La vida de Brian, días antes del rodaje, cuando estaba todo el equipo en Túnez, que fue donde se rodó esta película, la productora se echó atrás porque tenía cierto miedo que tratar la vida de Cristo desde una perspectiva cómica no fuera a ir bien, y bueno, todo se vino atrás y George Harrison apareció en el último momento y puso como aval su inmensa mansión de Friar Park, ¿no? Uno de los Monty Python, de un gran amigo de George Harrison, Eric Kiddle, decía que pagó la entrada más cara para ver una película, ¿no? Sí, posiblemente... Harrison, porque hipotecó su mansión de la carrera de los Monty Python sin este empujoncito hubiera sido otra Cinematográficamente hablando, Monty Python le debe muchísimo a George Harrison. Ellos eran ya unos grandes artistas en la BBC. Empezaron bastante años antes. Tenían su show. Tenían el show en la BBC, que estuvieron 6-7 temporadas, ¿no? Pero el primer paso a la gran pantalla del cine fue de la mano de George Harrison, que luego ya se convirtió en el productor ejecutivo de todas sus películas. Ahora le voy a preguntar a Sergio, ¿qué es para ti George Harrison y la música de George Harrison? Bueno, la verdad es que de los compositores de lo que es los Beatles, desde luego el que más me gusta. George Harrison son los demás, claro, John Lennon y toda esta gente, pues la verdad que sí que son los más conocidos. Pero siempre me gustó más como la forma de componer de George Harrison. Y yo os he visto muchas tardes dando a la afición, ensayando lo que van a degustar hoy nuestros oyentes. ¿Es difícil de tocar los temas de George Harrison? Bueno, sobre todo que lo que tiene son trampas, tiene trampitas en la estructura, ¿no? Pero vamos, no es muy complicado. Miguel Ángel, ¿qué nos vas a interpretar y qué significa el primer tema dentro de la carrera de George Harrison? Pues el primer tema que vamos a tocar es del año 73, un poco ya después de esa eclosión, de ese bienio espectacular que tuvo George Harrison del año 70 al 71, que se convirtió en un referente, en una guía musical, espiritual, casi vital para mucha gente, ¿no? Vino un poco de calma. Grabó un disco que es Living in the Material World, profundamente de contenido religioso, con unas preciosas baladas, como son todas las pequeñas gemas que hace George Harrison. Este primer tema es Give Me Love y se lo voy a dedicar a mi hermano Antonio, porque sin que él lo supiera, trajo ese disco un día a mi casa y fue mi llave para entrar en el fascinante mundo y la vida de George Harrison. Give Me Love. Pues si me lo permite, yo también le voy a felicitar a tu hermano, porque gracias a ese primer disco te tenemos hoy aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando quieras.
La dificultad añadida de cuando toca un dúo, yo iba a decir un duelo de guitarras, pero supongo que aquí no habéis tenido ningún problema en conjuntaros en los sentimientos, porque a los dos os gusta George. Sí, sí, bueno, ha habido un pequeño fallillo que he solucionado sobre la marcha, pero bueno, yo creo que ha sonado bien. Sí, hombre. Ha sonado de maravilla y además como esto es radio, que no es televisión, aquí puedo decir que tenemos 1, 2, 5 guitarras, que cuente yo. Cuatro. 4. ¿Y Cuatro. por qué? Bueno, si quieres, puedes añadir esto también, la que llevo aquí en la solapa, pues 5. Bueno, cada tema, en el caso de la mío, que he traído 3, como hago la base rítmica, hay temas que van mejor con un tipo de sonido que otra, ¿no? Esta que hemos tocado, Give Me Love, va muy bien con la Gretsch, ¿no? Y que es una guitarra de caja tipo jazzística, propia también para el rockabilly, ¿no? Y tiene un sonido muy brillante que va bien para rítmica. Ahora el resto luego ya tocaremos con otras guitarras porque más o menos se adapta un poquito más a... Miguel Ángel, lo que no casa mucho es la idea, ya sé por lo que me has comentado que sí, pero de un astro de la música, un número 1, sobre todo en esos 10 años que fueron de triunfo total de los Beatles, Sí. después tuvieron una vida interior tan recogida, tan con sus gustos, su jardinería. Sí, porque como te dije antes, Rafa, lo de George Harrison no fue una pose. Hay artistas que dentro del mundo de la música que en algunos momentos han pasado por ciertos periodos de religiosidad, como es Carlos Santana, se cambian el nombre. Pero en el caso de George Harrison es que eso formó parte de su vida, ¿eh? Él, después de aquel éxito inicial, que en cierto modo le abrumó, bueno, continuó sacando discos con cierta regularidad, incluso hizo una gira en el año 74, y a partir de aquella gira del año 74 por Estados Unidos, prácticamente ya no se podía en público. Siguió haciendo algunos discos, pero acabó agotado, acabó devastado. George Harrison era una persona que detestaba el acoso de la fama. ¿Le abrumaba el éxito? Sí, sobre todo todo lo que ahora se llama presión mediática, que entonces, bueno, era lo mismo, multiplicado por 1000 en el caso de los Beatles, ¿no? Porque han pasado muchísimos años desde que los Beatles se separaron y... Todos tenemos las imágenes de Sí. entrar las fans, a Por quitarles supuesto. la ropa, Sí, llevarse la chaqueta. entraban en los hoteles, las medidas de seguridad entonces eran más reducidas, los conciertos en directo de los Beatles, ellos decidieron dejar ya de tocar en directo en el año 66, y aquello hay quien lo llevaba mejor, Paul McCartney lo llevaba bien, Ringo Starr lo llevaba bien, John Lennon, bueno, pues ni fu ni fa en ese aspecto, pero George Harrison se sentía abrumado, aquello no le gustaba. A él le gustaba pues componer, hacer sus canciones, y luego se encontraba también, tuvo que pagar el tributo de estar en una banda como los Beatles, pero tuvo que pagar un peaje alto, que es estar dentro de una bicefalia dominante como era la de John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Y sus composiciones, bueno, quedaban un poquito relegadas. Solamente el último año, en el último disco, digamos que permitieron que una canción de George Harrison fuera cara A de un single, ¿no? Que la tocaremos al final del programa. Y podría decirse que habría camaradería, sí, por supuesto, pero amistad entre ellos o nunca hubo. Sí, no, en los primeros años sí, en los primeros años hubo franca amistad, luego obviamente como cualquier familia o cualquier grupo de trabajo, de profesión, se producen los años de alejamiento, pero luego con la madurez sí que volvieron un poquito las aguas a su cauce. De hecho, cuando en el año 95 hicieron los 3 Beatles que entonces vivían, Paul y Ringo, que siguen viviendo, y George Harrison, que todavía vivía, hicieron la serie documental Antología, se les veía francamente en armonía. Y las rencillas del pasado, los problemas que hubo con Yoko Ono, con Paul McCartney, que tomó las riendas un poco por su cuenta. Digamos que en los últimos años Paul McCartney quería llevar la línea directriz un poco en cuanto a la producción de los discos. Cogió el timón, John Lennon estaba sumido un poco en otra historia con Yoko Ono, y George Harrison estaba pues también deseando que aquello acabara
Y de hecho, en los primeros años, cuando la prensa le acosaba, tuvieron ofertas multimillonarias para dar un concierto único. Ninguno era partidario, pero el que menos partidario era una futura reunión era George Harrison. El concierto de Madrid, por lo que me estás comentando, fue casi de los últimos, ¿no? Bueno, aquí en España vinieron, hicieron, bueno, no, todavía estuvieron hasta el año 66, aquí estuvieron en 65, sí. Pero entonces quedaban prácticamente conciertos, no sé, prácticamente todo el año. Los conciertos entonces no eran como los de ahora, los conciertos tenían una duración muy corta, los medios de soporte de sonido eran muy precarios, ¿no? Y los conciertos duraban 3/4 de hora, como mucho. Como mucho. Como mucho. Aquí estuvieron en la Madrid, Plaza Las Ventas. En Las Ventas, estuvieron también en Barcelona y los días que estuvieron en España pasaron por Jerez y estuvieron en las bodegas, en una de las bodegas de Jerez, no recuerdo cuál, y firmaron con tiza en los barriles. Oye, y una curiosidad, ya que eres un experto en los Beatles, ¿quién fue el genio, quién fue el cerebro que se les ocurrió juntarles al principio? ¿O el que más influyó? Bueno, se conocieron Lennon y McCartney, cada uno tenía un grupo de skiffle, que era una especie de música rudimentaria inglesa con raíces folk, con raíces del rockabilly, y ellos dos se conocían. Pero Paul McCartney coincidía con George Harrison en el autobús. El padre era conductor de autobuses, ¿no? Y estaban en el mismo instituto, y George Harrison iba ahí con su guitarra y se ponía en la parte de arriba del autobús a tocar siempre un solo, pum, pum. Y Paul McCartney se dio cuenta que tenía una carencia, que no tenía un guitarrista solista, ¿no? Y entonces lo convenció. Y a partir de ahí, bueno, pues la historia empezó. ¿Y el ideólogo, si hubo algún ideólogo del grupo, a quién puede adjudicársele el papel? Bueno, probablemente John Lennon era un poco más contestatario en ese aspecto, era más independiente de criterios. Paul McCartney era más convencional, era más acomodaticio, igual que Ringo, que también era bastante acomodaticio, y George Harrison era diferente, era alguien muy especial. Por lo que nos estás hoy contando, por decirlo en una palabra, sería el más espiritual, el alma del grupo. Para mí sí, para mí sí lo fue, aunque los Beatles no se vieron como un conjunto en ese aspecto especialmente espiritual, pero ya te digo que fue su vida, desde los 60 hasta el final de sus días, y no cambió para nada. Hoy te toca trabajar hablando y en la guitarra. ¿Qué vais a interpretar ahora? Pues ahora vamos a tocar una de una de las últimas bocanadas de aire fresco que nos trajo George Harrison a finales de los 80, cuando retomó, después de una prolongada ausencia, el gusto por volver a tocar en directo. De una manera muy fortuita se formó un macrogrupo que fueron los Traveling Wilburys, ¿no? Y eran todos primeras figuras. Estaba George Harrison, estaba Bob Dylan, estaba el malogrado Roy Orbison también, Tom Petty y Jeff Lynne, ¿no? Y coincidieron en Los Ángeles porque estaban colaborando cada uno en discos de otro. Hubo una canción de George Harrison que la casa discográfica pensaba que tenía excesiva calidad para ser una cara B, y en una semana pues grabaron un disco que es una maravilla, y ahora pues vamos a tocar un tema de ese disco que se llama Handle with Care. Llegó a ser número 1, ¿no? Ese disco se llevó un Grammy al año siguiente como mejor grupo vocal, ¿no? Está pleno de armonías vocales, de melodías, de texturas muy en la onda de cada, porque todos estaban firmados por todos ellos, firmaban con un seudónimo, era Nelson Wilbury, era George Harrison, Lefty Wilbury, Charlie Wilbury, en fin, pero eran claramente identificables los matices de cada canción, que generalmente el que tenía más autoría en uno de esos temas era el que la cantaba principalmente. Y la que vamos a cantar ahora se llama Handle with Care, que es trátalo con cuidado, el típico cartel que se pone en las cajas de Frágil, pues Handle with Care. Pues vamos a quedarnos con el arte de Miguel Ángel Muñoz, y prácticamente hemos trasladado el estudio Ática y Sergio Muela aquí para actuar en directo para todos los oyentes.
Maravilloso, y para los que quieran disfrutar de este arte en directo, de ver a Sergio tocando de maravilla con el grupo Néctar el 13 de abril, está en el Eduardo Ocón. Exactamente. Lo que eres más despistado que yo, ¿a qué hora? Eso es lo que nos queda por concretar, pero en principio es el 13 de abril en el Eduardo con mi grupo, mi banda oficial Néctar, ¿no? Y vas a dar un concierto. Bueno, ahí iremos con banda, ahí iremos, sí. Yo creo que aparte tenemos ganas de escenario y creo que va a ser espectacular. Y ese día traerás sacacorchos. Seguro, seguro. Oye, el tiempo va en contra nuestra. Yo el último tema que tenéis preparado, me queda una pregunta para Miguel Ángel. Sí. Después de la década de alejamiento, ¿cambió el estilo de George Harrison? No. Y tu reflexión final sobre él. Bueno, no cambió ni en su vida propia ni en su estilo de música. Continuó siendo fiel a su creencia, a su manera de vivir la vida. Como todos los artistas, pues vivió con claroscuros, ¿no? Pero más que las brumas, fue mucho mayor la luz que desprendió para todos los que reconocimos el enorme talento oscurecido que tenía, lo que se dice ahora un músico de perfil bajo. Pero fue un maravilloso creador de melodías atemporales, de frágiles texturas, de un sentido del humor especial y con una envolvente guitarra slide. Vamos ya, pues me parece que ya casi estamos acabando, ¿no? Sí, después si nos queda tiempo charlamos, pero mejor escuchar el último tema. El último tema, volvemos un poquito atrás en el tiempo y vamos a esa canción que fue cara A de un single, que es Something, una preciosa balada de amor, y que yo se la voy a dedicar a mi madre porque ha sido y es la persona que más he querido y que quiero. Pues ha sido un verdadero placer y un verdadero programa hoy de amor a las personas a que has dedicado tu interpretación y también a esa gran figura que ha sido George Harrison. George Harrison y por mi madre.